Bienvenida, bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito a que se quede con nosotros para conocer cómo fue que se dio una sentencia de este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. El caso del procedimiento para recabar las firmas ciudadanas en el caso de las candidaturas independientes. Resulta que la Sala Superior conoció de este asunto a través de diversos juicios ciudadanos en los que se estaba impugnando exactamente el procedimiento, el proceso por el que cada candidato independiente, cada candidata independiente estaba recabando ese apoyo a través de la aplicación móvil. Y es que resulta que en esencia parece que todo estaba funcionando, pero había algunas fallas. Le recuerdo que el juicio ciudadano previo a este tema de la aplicación móvil determinó que sí era posible que la aplicación móvil funcionara para este proceso electoral, pero este es un tema separado al que ya había analizado la Sala Superior. Así es que yo lo invito a que se queden con nosotros, porque hoy en el estudio estará Arián León, quien es consultora electoral, y también estará Osiris Vázquez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. ¿Nos acompaña, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar en este programa sobre dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, concretamente los número 984 y 989, ambos de este año 2017. Y bueno, pues hemos decidido hacer este programa así porque ambos asuntos están relacionados precisamente con los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral a través de su Consejo General para la verificación de los apoyos ciudadanos que requieren aquellos que aspiran a, pues a un puesto de elección popular a través de la postulación de una candidatura independiente. Y nadie mejor que el secretario Osiris, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar, Arián, también con nosotros. Gracias. Nadie mejor que el secretario, precisamente para hablarnos sobre pues los temas que se plantean en ambos asuntos. Y bueno, pues como ustedes saben, ha tenido mucho eco, sobre todo en los medios de comunicación, todos estos procedimientos de la obtención de firmas por parte de los candidatos independientes. ¿Y cuáles son los asuntos entonces que los quejosos en estos dos juicios ciudadanos nos plantean respecto de la verificación de los apoyos ciudadanos? Sí, mira, en el primer asunto, en el 984, viene un aspirante a candidato independiente a senador por el estado de Querétaro. Entonces, eso de entrada ya planteaba una cuestión porque la Sala Superior en principio no es competente para conocer este tipo de asuntos, sino sería una sala regional. Claro. Sin embargo, como estaba impugnando un acuerdo que es general y que igual lo va a regir a él, que al aspirante a presidente, a diputados, entonces la Sala Superior tenía que conocer para establecer un criterio y ya después los subsiguientes asuntos pues ya podrían ser resueltos con un criterio base, digamos, por las salas regionales. Pero vienen directamente a Sala Superior, entiendo, o sea, no tuvimos que ejercer facultad de atracción. No. Viene aquí. Entonces, lo primero que habría que ahí se planteó era si nos quedamos con el asunto o no. No, pues claro, habría que asumirlo y contestarle al ciudadano. No, y conocidas las cadenas de impugnación, iba a ir a la sala regional, iba a regresar aquí de todas formas, ¿no? Sí, suele ser que suceda eso. Y bueno, cuando este ciudadano adquiere ya cumplió los requisitos y adquiere ya la acreditación como aspirante, que empieza a recabar los apoyos, señala que empieza a tener una serie de problemas con esta obtención de los apoyos. Y eso es lo que viene a impugnar, diciendo, oigan, fíjense que hay un acuerdo ahí que metió el INE que dice que los apoyos los tenemos que recabar con una aplicación en un dispositivo móvil, ya sea una tableta o un teléfono inteligente, que además tiene que reunir ciertas características. Si utiliza el sistema Android, tiene que ser por lo menos el sistema 5. Si es el iOS, pues entonces requiere el sistema 8. Entonces son dispositivos de gama media y alta, y alegaba que esto le parecía discriminatorio. O sea, es que esto, pues como que de entrada no me parece correcto o adecuado, estoy batallando mucho, y esto es lo que planteaba respecto del uso de la aplicación móvil, que si podía no utilizarse la aplicación, o bien que la aplicación la utilizaran todos los ciudadanos y no solo él y sus auxiliares o gestores, porque así viene el acuerdo, y esto es lo que él venía impugnando del acuerdo.
Y entonces lo que se le contesta es básicamente que ese tema ya lo había tratado la Sala Superior. Por eso vamos a ir ahora. No adelantes tanto, Osiris, por favor. Pero claro, es que ustedes lo recordarán, en algún momento en este programa también hablamos sobre el tema de candidaturas independientes, comentando el juicio ciudadano 841, que es realmente uno de los ejes sobre los cuales se han resuelto diferentes cuestiones impugnadas respecto de la obtención de los apoyos ciudadanos que se requieren precisamente para formalizar las candidaturas independientes. Y los porcentajes además son variados dependiendo precisamente del cargo al cual aspiren, ¿no? Así es. Tenemos, por ejemplo, pues hay un porcentaje establecido, pero ¿cuántos apoyos necesitaría, por ejemplo, un senador por el estado de Querétaro, como es el caso? Sí, que este es otro tema que también planteaba. Decía, es que se me exige el 2%, ¿no?, del listado nominal de electores. Y decía el ciudadano, también me parece que es desproporcionado porque para conservar el registro de un partido político, a él exiges el 3%, pero no de la misma base, o sea, no con la misma base, sino de la votación válida emitida. Claro, sí, claro. Y entonces, pues resulta que si viene votando prácticamente la mitad de los que están en el listado nominal, ¿no?, que eran las cuentas que él hacía, y el 3%, pues en realidad correspondería al 1.5%, digamos, más o menos, y no el 2%. O sea, un partido político con el 1.5% más o menos del listado nominal ya conserva su registro. Así y a mí me pides incluso algo más que un partido político. Híjole, acabas de tocar un tema toral de este asunto, que en realidad esto no es algo que se debata en ninguna de las dos sentencias, porque pues ya se reconoce como algo firme, criterio sobre todo de la Corte, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, en su momento se impugnaron, hubo diversas acciones de inconstitucionalidad, y se dijo que sí estaba dentro del parámetro. Aquí voy a ser de abogado del diablo y le voy a preguntar a Osiris, ¿qué opinas precisamente de la fijación de este porcentaje? La Comisión de Venecia, no hace mucho, hizo una recomendación, ¿no? Y bueno, pues aunque no es un órgano finalmente vinculante, pues el expertise que tienen en derecho internacional y las cuestiones relativas a la protección de derechos humanos y la cuestión sobre todo desde el punto de vista de los derechos político-electorales, pues siempre ha sido un tema muy estudiado de manera muy responsable por quienes finalmente pues, representan a todos los miembros de la Comisión de Venecia. Y ellos recomendaron el 1% de la lista nominal para las candidaturas independientes. Evidentemente, en esa libertad de configuración que se le reconoce al legislador, pues dijimos, bueno, pues el legislador lo fijó, pero precisamente siendo críticos con ese porcentaje que fijó el propio legislador y frente al cual no podemos hacer nosotros nada como órganos jurisdiccionales, ni la Corte ni tampoco el Tribunal. Pero desde el punto de vista de la labor legislativa, ¿tú qué opinas respecto de la fijación de ese 2% que es bastante elevado, ¿no? Sí. Hablan de competitividad frente a los partidos políticos y dicen, bueno, pues es que hay que conseguir muchos apoyos para hacer. No sé, ¿qué opinas tú? Pues creo que es importante hacer una distinción respecto del establecimiento del 2% que realizó las legisladoras y los legisladores al momento de la configuración de las candidaturas independientes. Creo que efectivamente es un porcentaje alto, pero obedece una razón fundamental, ¿no? El permitir, bueno, este año se registraron bastantes candidatos o aspiran bastantes candidatos independientes. El bajar un porcentaje o el bajarlo a 1% creo que generaría a la larga mayores problemas y mayores problemáticas respecto, bueno, sí, ahorita de los apoyos ciudadanos, de la maniobra de la fiscalización, de ver cómo, pues todos los pasos que siguen para los candidatos, ¿no? El bajar a un porcentaje. Creo de todas maneras que aun y cuando se haya fijado el 2% por parte del legislador, los tribunales constitucionales, la Corte, la Suprema Corte o incluso el Tribunal Electoral sí pudieran haber hecho o podrían hacer un tema de una interpretación conforme o incluso un control de convencionalidad, justo atendiendo estos principios que tú mencionas, si efectivamente este 2%, con independencia de el margen de apreciación que tienen los estados, sobre todo en materia político-electoral, sí se ajusta a los parámetros internacionales de protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que aun y cuando el legislador lo haya reconocido como un 2%, que creo que obedece a una realidad y a una cuestión también de, pues no de merma a los derechos humanos, sino más bien como un tema también de protección para los demás derechos político-electorales que se van a ejercitar o se están ejercitando. Lo cierto es que tampoco el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte o el Tribunal Electoral pueden verse como atados de manos, ¿no? Tenemos otras herramientas que pueden utilizar, ¿no? Para variar a lo mejor este porcentaje en caso de que lo consideren, ¿no? Claro. Yo creo, y digo, tengo la esperanza de que incluso
ese porcentaje podría modificarse en futuras reformas, no tan lejanas vista la experiencia pues sí, del proceso electoral pasado y de este que está por llegar, que va a ser, bueno, la locura. No tengo otra manera de definirlo porque realmente, sobre todo quienes nos dedicamos a la materia, bueno, esperamos la elección más reñida, más difícil pues de tratar jurídicamente y de resolver en caso de que haya precisamente inconformidades de toda la historia de nuestro país. Eso al final es un aviso respecto de cómo tienen que estar las cuestiones, sobre todo la certeza jurídica, frente a pues, un escenario que se antoja muy, muy complejo. Osiris, ¿qué otras cosas se plantean en términos generales? Nos hablas del primer recurso. En el segundo recurso también trata sobre el tema de la verificación de los apoyos. ¿Qué es lo que dicen los quejosos? Bueno, otro tema en estos asuntos es que se alegaba por parte de los ciudadanos que estaban teniendo problemas en prácticos a la hora de recabar los apoyos. Y entonces, en el primer caso se mostraban unas capturas de pantalla a modo de prueba, decir, oye, mira, yo estoy batallando, tengo estas situaciones que calificaban como errores, como fallas, alegando, diciendo, ¿no habrá alguna manera de que en lugar de que sea forzoso el uso de la aplicación móvil, porque al hacer uso de ella me encuentro con esto? Y entonces presentó ahí 5 capturas de pantalla, algunas reiteradas para decir, mira, aquí me salió este dato y luego lo volví a hacer y me salió este otro. Y que me permitan utilizar papel, ¿no? que llenarlas a mano. A la antigüita, vamos a decir, ¿no? Y que me dejen la libertad de elegir si utilizo la aplicación o no. Esa era otra cuestión. Dice, dado que estoy teniendo estos problemas, ese era otro punto, ¿no? Y en este caso, perdón ustedes, lo platicamos justo hace un momento fuera de cámara y decíamos que es muy probable que lo que realmente esté sucediendo es precisamente pues, el poco expertise que tiene mucha gente frente a la tecnología, ¿no? Digo, vemos a los niños ahora y parece que nacieron con la computadora pegada, pero pues sabemos algunos ya más veteranos que tampoco podemos acercarnos de manera tan natural a la tecnología, ¿no? Y creo que sin entrar en consideraciones respecto de la brecha digital, que ya sería, digamos, irnos al extremo, sí hay ciertos obstáculos respecto del conocimiento que el ciudadano común y corriente tiene respecto del uso de la tecnología. Y creo que en este caso, al someterse además ese uso tecnológico a una serie de parámetros muy específicos que han de seguirse a manera de reglas, se complica un poco el panorama y muchos de ellos pueden haber tenido, más que problemas con la aplicación, problemas en general con la informática, ¿no? Claro. Traducidos finalmente en imposibilidades o dificultades para poder recabar esas firmas, que ya decimos no es fácil, ¿no? En el caso del primer juicio estábamos hablando de 280 y tantos mil apoyos, ¿no? Si no mal recuerdo, que pues no es fácil conseguir una cantidad de firmas así, acreditarlo con la credencial de elector, en fin. Entonces, yo creo personalmente que pueden ser problemas más bien de operatividad técnica, más que problemas de la aplicación. Y también comentábamos una cosa que era importante. El Instituto Nacional Electoral efectivamente reconoció que había algunas fallas técnicas e hizo una sustitución de la versión original de la aplicación para recabar los apoyos ciudadanos, de tal suerte que por lo menos en los últimos días, y digo, llevamos varios días tratando estos temas aquí, por supuesto, este es el segundo programa en que hablamos concretamente del tema, no hemos tenido pues, noticias de que haya vuelto a fallar. Yo no sé si ya se familiarizaron con la aplicación o al final, ¿tú qué opinas, Arián? Pues mira, creo que es el momento oportuno para marcar 2 temas importantes. Uno en relación con la dificultad que genera recabar los apoyos a partir de esta aplicación y otro que comentaba Osiris, que creo que es importante señalar, es respecto de lo que alegaba el actor en cuanto a la discriminación de utilizar estos aparatos electrónicos, ¿no? Y creo que sí es importante detenerme un poco en esto porque pues el tema general de la sociedad en general, o sea, le estamos exigiendo que nuestros auxiliares o a los auxiliares de los candidatos y las candidatas independientes tengan no solamente un celular inteligente, sino con ciertas características para que la aplicación pueda funcionar. Entonces, eso también genera, a mi modo de ver, una limitación
para que el candidato o la candidata independiente pueda obtener los apoyos ciudadanos, ¿no? Lo que decía el tribunal es, bueno, si bien es cierto no se le puede abrir a todos los ciudadanos, un poco en relación, ¿no?, a todos los ciudadanos, lo cierto es que los auxiliares y las auxiliares pueden recabar los apoyos de la ciudadanía, ¿no?, en sus propias aplicaciones. Y no están limitados en número, eso es importante. Y no están ¿no? limitados en número. Pero ¿qué sucede entonces? Empieza a haber unas restricciones de quiénes pueden ser entonces los auxiliares y las auxiliares, ¿no? Suponiendo que yo quiera ser candidata independiente, me queda claro que mi abuelita no va a poder ser mi auxiliar porque, pues, primero no está familiarizada con el sistema y tampoco cuenta con un teléfono de las características que me exige la aplicación, ¿no? Entonces creo que entiendo que por el tipo de aplicación que es, necesita ciertas particularidades de los teléfonos, ¿no? Pero pues creo que también es un poco no tomar o no tener en consideración a la sociedad, ¿no? Todos tenemos un celular, sí, pero no todos tenemos el iPhone, el último, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. Creo que eso es un tema importante que valdría, bueno, a mí me hubiera gustado a lo mejor que se retomara. Entiendo que eso no eran los agravios concretamente del actor, Sí. ¿no? Pero una vez que se tomó y se señala el tema de discriminación, creo que a lo mejor hubiera habido un poco más de impulso del tribunal para ver si efectivamente era una discriminación el utilizar estos o solicitar estos usos de estos aparatos o no. Al final quedaba en el marco de una distinción y que las necesidades eran lo suficientemente amplias para poder pedir este tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Y respecto, pues lo que comentábamos fuera del aire es la dificultad que operan los auxiliares. O sea, creo que muchos de los candidatos y las candidatas independientes ya cuentan en su plantilla de apoyos con jóvenes que están muy relacionados con la tecnología y eso les facilita mucho la recabación de los apoyos, pero bueno, se vieron estas problemáticas respecto a aquellos que no, ¿verdad? La juventud va a ser la salvación para la juventud, estas exactamente, cuestiones, ¿no? sí, claro, ¿no? Al final creo que precisamente este tipo de cosas obedecen a una transformación social que por fortuna, por desgracia, es imparable, ¿no? Sí. Es decir, sí efectivamente se reconocen las dificultades técnicas que pueda tener algún ciudadano para operar la aplicación en cuestión, pero también se reconoce que esto pues, va en una sola dirección, que es agilizar las cosas. Claro. No digo que automatizarlas porque siempre, por lo menos hasta ahora, se requiere de la vigilancia humana, pero tratar de hacerlas pues, lo más ágiles posibles. Y la tecnología favorece esas cuestiones. Yo no sé si en papel, al final de cuentas, que es la otra alternativa, que ya hablaremos sobre este asunto, y ya lo hemos hablado también cuando comentamos el 841, el juicio ciudadano 841, pero yo no sé si realmente esto podría ser una enorme ventaja, pensando que si todo funciona bien, pues la cuestión se va a agilizar mucho realmente. No es lo mismo estar haciendo boletitas que luego pues deberán ser seguramente digitalizadas, mandadas a la autoridad, después revisadas, cuando aquí la aplicación entiendo que además coteja los datos de la credencial del lector, entonces eso ahorra muchísimos trámites, digamos, previos a el reconocimiento del apoyo ciudadano en cuestión. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos como siempre en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Más de 110.000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance en los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, ofrecen sin costo acceso directo al acervo institucional, asesoría y asistencia personal para búsqueda avanzada y recuperación de información, así como consulta a base de datos en texto completo. Para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.
Bueno, pues nuevamente con ustedes en nuestro segundo segmento. Dejábamos el tema precisamente de la alternativa del uso de los métodos tradicionales, es decir, pluma y papel para recabar precisamente estos apoyos. Pero bueno, hay una cuestión. Eso se considera como la excepción, digámoslo así. Sí, sí. Es decir, en ese afán de tecnologizar y agilizar el proceso de obtención de los apoyos ciudadanos, considerando caso excepcional en el que, por ejemplo, pues no se tenga un celular capaz de hacer operativa la aplicación, se quede uno sin batería, cosa muy, muy común al final, lo que sea. ¿Qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral precisamente, digamos, de este medio excepcional para poder, que era el que originalmente privaba? Es decir, lo único que hizo fue cambiar la tecnología y decir, bueno, te mantengo esto como opción B. ¿Y qué dicen sobre esa opción B? Esto que mencionas es muy importante. Me parece que primero habría que hablar un poco, aunque sea muy breve, de cómo funcionaba esta aplicación, cómo funciona la aplicación. Le solicitan la credencial de lector a una persona y con el teléfono móvil le toman una especie de fotografía, la aplicación lee los datos de la credencial. Si tiene problemas para leerlos, se vuelve a intentar. Originalmente eran hasta en 3 ocasiones. Si eso no prosperaba, ahora con la modificación que hizo el INE es una ocasión, ¿no? A la primera vez que no pueda leer los caracteres de la credencial, entonces aparece una pantalla con campos y uno lo puede hacer manual. Entonces captura manualmente, verifica con la credencial que los datos que colocó son los correctos, entonces ya le da Enter. Para esta fase no requiere estar conectado a Internet, o sea, se captura la información. Claro, eso es fundamental, sí, ¿no? señor. Y sí. queda en el teléfono. Y entonces no hay que sacar copias, no hay que sacar nada, los datos ya están ahí, ya se verificó que son los números correctos, las letras correctas, pues ya está. Si esto, el INE emitió un acuerdo diciendo, hay localidades que tienen unas condiciones de marginación, en donde si va el aspirante o sus auxiliares a estas comunidades, pues tal vez tengan problemas a la hora de recabar los apoyos, y entonces en esos casos se permite utilizar la opción previa a la anterior, que es con papel. Pero el tener papel pues también significa que llenas a mano, ¿no?, los datos, y el INE históricamente, cuando se llenan las cosas a mano, pues luego hay errores, que el 1 se parece al 7, que si es 4 o es 9, sí. depende cómo se haga el carácter. Entonces, bueno, o sea, por tratar de hacerlo muy claro, y luego sacarle copia a la credencial del lector en una localidad con condiciones de marginación donde a lo mejor no tienen servicios eléctricos, pues, ¿no? La energía eléctrica. No hay una papelería para sacar Si no hay fotocopias, corriendo simple y a la llanamente. claro, Sí, no. sí. Pues bueno, entonces, en estos casos se permite, decía el INE, utilizar papel, ¿no? Ya no usas la aplicación, sino llenas la cédula a mano y le sacas una copia de la credencial y con eso lo agregas y nos lo mandas. Aquí la cuestión es que, y esto es bastante interesante, que se establece un criterio en el juicio 984 señalando que aunque el acuerdo del INE refiere que solo en esos casos, bueno, no dice solo, dice en los casos de localidades donde haya marginación, pues se permite utilizar este régimen de excepción, que es utilizar en papel el recabar los apoyos. Y lo que dijo el tribunal fue, bueno, no solo en esos casos, ese es un caso, ¿no?, enunciativo, pero cuando el aspirante tenga problemas para utilizar la aplicación y recabar los apoyos a través de esta, pues puede hacer valer este régimen de excepción. Claro, tendría que acreditar que no la puede utilizar por cualquier situación que se pueda presentar, y entonces el INE tiene que pronunciarse en 5 días. Es decir, abrimos el panorama, es decir, no únicamente en el caso expresamente señalado por el INE, sino en cualquier otro que haga imposible el uso de la aplicación o muy difícil el uso de la aplicación. Claro, y incluso que ralentice la obtención de los apoyos, de tal suerte que, bueno, pues saben, hay una fecha límite en la que pues tienen que haber acreditado los apoyos o no van a obtener el registro. Y aquí me preocupa una cuestión que si lo hubieran dejado a criterio, digamos, de los propios precandidatos, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Creerías tú que habíamos optado todo por papel o en los casos de excepción, aun cuando tuviera que justificarse ante la autoridad, porque creo que ese es el meollo del asunto, pues lo hubieran hecho a través del método tradicional, digámoslo así, ¿no? Pues yo realmente creo que si se hubiera dejado a la opción de los de los candidatos o las candidatas independientes, sí hubiera habido una utilización de la aplicación, pero yo creo que en menor medida, ¿no? Porque creo que tenemos mucho más fe en el papel que a veces en la tecnología, ¿no? Y en la forma en la que se recaba y si no se envió y si sí se envió. Entonces creo que sí hubiera habido un uso
mayor de recabar los apoyos mediante papel que mediante la aplicación. Creo que lo que hizo el INE fue un ejercicio muy bueno de agilizar este tipo de recabar este tipo de apoyos, pero esta excepción que platicábamos o que estaba comentando Osiris, pues al final del día lo deja como obligatorio el utilizar la aplicación y de manera excepcional el papel. El problema que yo le veo con esas excepciones, incluso con la excepción o dejarlo más abierto como lo hizo el tribunal, es que a juicio tanto de la autoridad administrativa, en este caso el INE o el tribunal, se puede determinar que efectivamente hubo impedimento para recabar el apoyo mediante la aplicación, ¿no? Porque creo que al dejarlo abierto también termina siendo muy subjetivo para lo que el candidato o la candidata determine si efectivamente fue complicado o difícil obtener el apoyo mediante la aplicación o no. Y es todavía generarle o darle una carga adicional para que si el INE le dice que no, aun y cuando son estos 5 días, venir al tribunal y otra vez ejercitarlo. Entonces, y luego que al final le terminen diciendo los dos que no, pues esos apoyos, sí, claro, que no creo que vaya a ser uno, yo creo que serían bastantes, se perderían, ¿no? Entonces, sí es un tema es un tema complicado. Creo que no sé cómo hubiera sido lo óptimo o si dejar estas dos opciones, pero sí termina siendo un tema complicado para la obtención de apoyos, ¿no? Y yo creo que en cierta medida, y ha sucedido con todas las grandes reformas o innovaciones en el sistema electoral mexicano, pues hay un poco de prueba y error, ¿no? Ya sé que no estamos para hacer experimentos, por lo menos no demasiados, pero de alguna manera este tipo de cosas que no tienen un precedente, por lo menos no directamente trasladable, ¿no? Tenemos el caso del voto en el extranjero que se hacía a través de medios electrónicos. Es muy interesante también pues, trasladar analogías, ¿no? Y ver qué cosas nos... Pero en el caso de la obtención de los apoyos, pues es la primera vez que se lleva a cabo y hay cierto... ¿Cómo diría yo? Cierto margen de experimentalidad respecto de lo que se va a ir resolviendo. Incluso el tribunal pues, ha ido tratando de resolver, conforme se han ido presentando las circunstancias de excepción, las dificultades, en fin, cualquier cuestión que pudiera llegar a vulnerar los derechos de quienes han venido pues, como quejosos frente a este tipo de cuestiones, todas planteadas pues, a raíz de las condiciones generales que se establecieron para la obtención de los apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes. Y esto me trae una cuestión. El régimen de excepción que también fue aprobado por esta Sala Superior, pues da también un poco más de aire para que puedan obtener esos apoyos, ¿no? Entonces hay una prórroga ahí, hay cuestiones que se tienen que entender también como pues, la búsqueda de las facilidades para poder conseguir finalmente el registro como candidatos independientes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho sobre esto frente a las dificultades? Incluso la expectativa de que haya otra prórroga, si en términos generales se ve que los candidatos independientes no han podido cumplir ya cercanas las fechas de los límites para entregar los apoyos, ¿no? Sí, bueno, derivado de esto, el INE emite un nuevo acuerdo donde señala básicamente que el uso de la aplicación implicaba una etapa de aprendizaje, cómo se utiliza, enterarse esto que no se requiere internet, porque había gente que pensaba que sin internet no iba a funcionar, ¿no? Que tenía que estar conectado permanentemente. Aclarar que, bueno, estas exigencias tecnológicas no implican tecnología de punta. O sea, por ejemplo, esto que se requiere el sistema operativo de iOS 8, cuando el actual es el 11. O sea, con el 8 no tiene que ser lo último. O sea, sí, no lo último de lo sí, último. Uno de hace un año, un par de años, o sea, equipo no nuevo, un par de años, funciona. Es que la velocidad a la que la tecnología avanza, la verdad es que cosas de teléfonos que tienen un año ya están, ya está viejito, obsoleto, ¿no? Sí, no, sí. Perdón, sí. Sí, y entonces decían, bueno, como se tuvo una curva, como se suele decir, una curva de aprendizaje, pues entonces habría que reponer ese lapso que digamos, donde la gente está aprendiendo a utilizar la aplicación, y porque el INE consideró que había observado que en la primera semana, en lo que estaban viendo cómo funcionaba la aplicación, pues los apoyos conseguidos eran mínimos. Pero a partir de la segunda semana, pues es que esas cantidades ya prácticamente se habían duplicado y ya iban a un ritmo, claro, no general, ¿no? O sea, hay personas, no sé, si uno revisaba el corte el 16 de noviembre, por ejemplo, habría aspirantes a la candidatura de la independencia que tenían 3 apoyos. Registrados, por ejemplo, 11 auxiliares, pero solo 3 apoyos.
Sí, ni los auxiliares, pues, habían otorgado el apoyo en ese lapso. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, este tipo de casos. Pero los que iban, digamos, en la punta, pues habían ya retomado un ritmo, digamos, después de averiguar cómo funcionaba bien la aplicación. Entonces les repone, digamos, esta semana que denominó curva de aprendizaje. Claro. No, yo creo que precisamente en esta experiencia, es decir, el instituto, el tribunal, se han dado cuenta de que esa curva de aprendizaje les iba a robar parte del tiempo que les habían dado. Y la cuestión es que precisamente el cumplimiento de las fechas, habían hecho un cálculo, una estimación, decían que el Instituto Nacional Electoral había firmado en algún momento en alguno de los informes circunstanciados, creo que también en parte de los acuerdos, el 357, que es básicamente el que estamos discutiendo, habían hablado de un promedio de registro, de registro de 4 minutos por cada apoyo. Eso definitivamente no se ha cumplido, ¿no? Ya no digo promediando, yo creo que en muy pocos casos habrán obtenido el apoyo ciudadano en esos 4 minutos que se hacía la estimación. Entonces, aunque tenían un margen bastante amplio, digamos, de tolerancia con el cálculo de tiempo y sabiendo además que pues, unos apoyos eran muchísimo mayores a otros, ¿no? No es lo mismo un diputado local que presidente de la República. Entonces, ese número de apoyos, bueno, pues, requiere de mucho más esfuerzo para obtenerlos. Pero aquí la estimación había sido de 4 minutos y creo que eso ha fallado totalmente, ¿no? Entonces, tanto la curva de aprendizaje como la estimación de que al final de cuentas no pueden ser 4 minutos necesariamente más, habían dicho que podía ser el doble, más o menos, son cálculos estadísticos, pero si nos vamos al doble de tiempo no van a alcanzar a juntarse todos los apoyos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué es lo que se plantea aquí como cuestión debatible frente a los órganos de control constitucional, sobre todo, respecto de los derechos que tienen esos que quieren registrarse como candidatos independientes? Claro, o sea, creo que, como bien lo comentaban, esta aplicación, esta modo de facilitar el trabajo, también lo ha complejizado y complicado un poco de cara a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa con el contenido del derecho a ser votado, ¿no? Y del derecho de participación política? ¿Hasta dónde esta aplicación lo está restringiendo o es válida esa restricción, ¿no? Efectivamente, pues la práctica, o bueno, ya lo que está pasando en la realidad, está generando que estos minutos que el instituto había pensado que se iban a generar los apoyos, pues realmente no fue así, ¿no? Porque no sé con quién estuvo haciendo estas pruebas, ¿no? Porque no. Sí, y no sé si fue con los ciudadanos de a pie, de a ver, venga y usted ayúdenos a ver si efectivamente se logra capturar en 4 o 6 minutos o no, ¿no? Entonces, o era un ingeniero en informática. Bueno, un ingeniero en informática. Sí, que podría ser, digo, no lo sabemos, exacto, ¿no? Los que estaban haciendo el servicio social ahí, entonces que tienen un dominio muy rápido con los dispositivos. Lo cierto es que sí puede mermar y generar un conflicto o un problema respecto del ejercicio de estos derechos políticos por parte de las y los candidatos independientes. ¿Hasta dónde se permite? Estas son herramientas que tratan de facilitar y que al final del día se obtenga certeza que los apoyos ciudadanos sí fueron realmente reales, ¿no? No como pasaba antes, que algunas personas que ya habían fallecido resultaba que estaban dando los apoyos, etcétera, ¿no? O sea, creo que habrá que el ejercicio de ponderación de los derechos y el ejercicio respecto de esta aplicación sería un ejercicio como interesante de realizar, de bote pronto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es una aplicación que es válida y que no restringe o sea, la manera de ser violatorio de los derechos de participación política de las y los candidatos independientes. Es perfectible, como tú comentas, pero al final también es importante que las autoridades electorales también estén en la realidad de la operatividad de esta aplicación, ¿no? Claro. Con la finalidad de no vulnerar los derechos de los y las candidatos. Sí, ahorita que mencionabas precisamente lo de pues posibles limitaciones, restricciones, etcétera, etcétera, pensaba precisamente en el juicio ciudadano 841 que hemos comentado a lo largo del programa y que fue uno de los asuntos que se resolvieron sobre estos temas, pero fue precisamente en el que se reconoció la constitucionalidad de esta aplicación, ¿no? Claro, no teníamos la información suficiente porque todavía no se habían presentado las dificultades, en fin, se analizó desde el punto de vista exclusivamente jurídico. Y aquí esto me plantea una cuestión que me gustaría que respondieran en cuanto volvamos de nuestro corte.
y que tiene que ver precisamente con la adecuación entre el derecho, desde el punto de vista teórico, digámoslo así, y la praxis de los propios derechos, ¿no? Es decir, cómo se aterrizan estas cuestiones y cómo al final la realidad, y lo dice además por ahí algún refrán, la costumbre va siempre delante del derecho, es decir, la realidad social siempre va delante del derecho, ¿no? Y en este caso, pues creo que nos está enseñando bastantes cosas que seguramente en este proceso electoral ya no vamos a poder remediar, es decir, por la cuestión de los tiempos. Nos queda pues prácticamente hasta final de año para ver cómo está el panorama de los candidatos independientes. A principio de año todavía hay algunos, va a haber algunos registros hasta febrero, si no mal recuerdo. Pero pues tal y como van las cosas, poco se puede hacer. Tendríamos que volver a replantearlo todo. Estamos ya en pleno proceso electoral, a punto de empezar las precampañas. En fin, es difícil encontrarnos frente a una situación en la que todo esté clarificado y que podamos adecuar las resoluciones. Pero lo que se decía originalmente es, jurídicamente hablando y desde un enfoque constitucional, convencional también, porque se manejaron algunas cuestiones también, sobre todo criterios de la Corte Interamericana, y se dijo, pues es que en la formalidad queda correcto el uso de esta aplicación, no sabemos después lo que vendrá. Y siempre hemos dicho, ¿no? Hay muchas cosas que son impugnables a futuro y que pues, pueden venir y demás. Pero sí ahí parece una disociación entre, por lo menos lo expectado originalmente, tanto por el legislador como por los órganos de control garantes de los derechos y lo que está haciendo la praxis de la ciudadanía. Si nos permiten, un momento vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos con este tema en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la sala superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes en nuestra recta final de Sentencias a Debate. Y bueno, pues como verán, hay muchísimos asuntos que tocar respecto del tema del reconocimiento de los apoyos ciudadanos para el registro de las candidaturas independientes. Y básicamente, sobre todo, y lo dijo Arián en algún momento, pues partimos de una base constitucional de derechos humanos, que es el derecho a ser votado, y que pues fue realmente una verdadera batalla el hecho de llevarlo hasta la legislación, convertir en una realidad jurídica la aspiración de mucha gente. Se tuvieron que hacer por lo menos 2 reformas constitucionales, una para otorgarles el derecho a los ciudadanos para presentarse y otro para quitarles el monopolio a los partidos políticos para la postulación de esas candidaturas. Entonces ha sido una larga batalla. Básicamente estamos en un escenario novedoso. Esta es la primera vez realmente en la que los candidatos independientes van a participar de manera masiva en una elección federal. Y bueno, pues la experiencia que nos está dando también como órgano jurisdiccional es sumamente valiosa. Veremos eso que pues, habíamos dicho, ¿no? Si es un poco prueba y error y depende también de lo que los justiciables vengan a plantearnos para que nosotros podamos entrar a esos temas, ¿no? Sí, claro, porque a ver, es importantísimo que el material que aporten, pues, que lo que señalen, pues exija al tribunal dar una respuesta sobre cuestiones que se van presentando, ¿no? Una cuestión interesante que me parece importante resaltar es que en estos 2 casos, una de las demandas se presentó el día 20 de octubre y el otro el día 23, y las 2 se resolvieron el 31. O sea, una indicación, digamos, algo que le preocupa al tribunal es resolver de manera
lo más rápida posible, atender las inquietudes de los aspirantes. Más con los tiempos electorales. Claro, porque ¿no? pues Sí. siguen perdiendo tiempo en su caso, ¿no? O ganando tiempo para recabar los apoyos. Entonces aquí, y además vinieron directamente al tribunal, es decir, todavía había que darle trámite, hay un trámite de que se notifique por si hay algún tercero interesado, es decir, todavía 72 horas, ¿no? Pero independientemente de eso, aquí se resolvió en esos, incluso si le quitamos en menos de una semana. al tribunal, ese lapso que el tribunal no podía resolver antes, pues, porque tenía que agotarse eso, ¿no? Y ver si había un tercero y qué decía el instituto y demás. Bueno, pues el plazo se contestó de manera muy breve, digamos, las demandas. Pero otras cuestiones que se plantearon aquí, bueno, que son claras dudas de los ciudadanos, era si el artículo 361 de la ley electoral permitía que los partidos políticos ayudaran a los aspirantes a recabar los apoyos, por como estaba redactado un ciudadano en el primer juicio. A mí me llamó mucho la atención eso, pero claro, después caí en cuenta de que pues, los abogados hablamos en términos crípticos realmente, ¿no? Si es, efectivamente, leyendo esa norma, el texto de la norma, perdón, se puede prestar a dos interpretaciones, digámoslo así, ¿no? Digo, uno se acostumbra después y ya lees las cosas y pues les queda a uno muy claro, pero es gracias a la práctica jurídica que nos permite entender a veces textos que para nosotros pueden estar muy claros, pero ya vimos que para un ciudadano común y corriente no es tanto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que plantea básicamente? Solicita que los partidos políticos los ayuden a obtener esos apoyos ciudadanos. Sí, es que, y además bastante legítimo esto, lo cual te demuestra que si es un ciudadano viniendo con inquietudes, a decir, oye, estoy viendo que hay un artículo que dice que cuando yo quiera obtener mi registro de manera independiente a los partidos políticos, ¿no? Para obtener los apoyos y tal, entonces, oye, este registro que voy a obtener es al partido para que él me ayude o de forma independiente al partido. Exacto, ¿no? sí. Entonces, dímelo tú, porque a lo mejor yo estoy perdiendo tiempo y el partido político tendría que ayudarme, ¿no? Lo cual es bastante legítimo. Y hasta parece lógico, ¿no? Sí. Sí. Entonces, una de las funciones de los partidos políticos es coadyuvar a la participación de los ciudadanos, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, aquí plantearle y aclararle que no era la opción que, digamos, la que hubiera sido que él estaba esperando, decir, que el partido político le ayude, porque la intención precisamente de los aspirantes a candidatos independientes es que sean una opción diversa a los partidos políticos. Claro. Todos los partidos políticos de entrada no tendrían por qué involucrarse en esto, ¿no? Pero bueno, ese era un tema también bastante interesante que planteaba. Otra cuestión era si el Instituto Nacional Electoral podía ayudarlos a difundir sus propuestas en este lapso donde son aspirantes y están recabando apoyos a ver si logran ser candidatos. Sí. Entonces decía, oye, ¿habrá manera de que el INE en sus tiempos de radio y televisión pues señale cuáles son las propuestas de cada uno de estos aspirantes para que la gente se entere y que difunda más esta idea de que pues estamos recabando apoyos y la ciudadanía tendría que darnos apoyos? ¿Y qué ideología hay detrás? ¿Qué es lo que prometen, etcétera? Que el INE les facilitara estos tiempos de radio y televisión, incluso con inserciones en los diarios, en los periódicos, pagadas por el INE, y que un día apareciera lo de un aspirante, otro día de otro, y preguntando, sino, oye, el INE no está haciendo esto, ¿no le correspondería? Que también es bastante legítimo, sino porque pues uno solo como que no tiene la fuerza, ¿no? El empuje, no logra contactar con tanta gente como sería a través de este tipo de mecanismos de radio, televisión y prensa. Claro, creo que ese es un tema fundamental precisamente de lo que desde el punto de vista de los derechos humanos se podrían considerar como restricciones que al final acaban siendo desventajas frente a los partidos políticos, sí. ¿no? ¿Tú qué opinas como analista de derechos humanos? ¿Qué opinas precisamente de esto? Sobre todo desde el enfoque ya no de la diferencia, digamos, de medios, ¿no? Esa asimetría de medios que tienen los partidos políticos frente a los ciudadanos, sino también desde el punto de vista de no hacer nugatorio un derecho que ya tiene un reconocimiento constitucional y que debe tratar de agilizarse. Digo, sabemos en esa libertad de configuración de la que hablábamos en un principio por parte del legislador, pues hay márgenes muy amplios y ¿por qué no decirlo? Parece ser que de momento la resistencia está por parte del legislador. Se ha tratado de hacer lo más difícil posible para que precisamente los partidos políticos, pero hay un desencanto ciudadano también respecto de la labor de los partidos políticos, ¿no? Porque las candidaturas independientes no surgen de la ocurrencia de alguien, sino finalmente son una exigencia realmente del propio sistema político, ¿no? Pues
justo también platicaba con Osiris antes de entrar al programa, que creo que el Instituto Nacional Electoral, si bien es cierto a lo mejor no utilizar sus espacios de radio y televisión para promocionar, ¿no?, de alguna manera las plataformas de los candidatos y las candidatas independientes, lo cierto es que creo que en este afán de realmente darle un real reconocimiento a las y a los candidatos independientes, en los que la ciudadanía conozca no solamente quiénes son los candidatos de los partidos políticos, sino quiénes son los que vienen de independientes, y tomar una decisión crítica si se van con el candidato o la candidata del partido o bien con el candidato independiente. Es importante que el Instituto Nacional Electoral, si bien no utilice sus espacios en radio y televisión, porque efectivamente ya no solamente lo dijo el legislador, sino también la Suprema Corte ya estableció que no es un trato discriminatorio los espacios, pero creo que está la página de internet del Instituto Nacional Electoral. Creo que hay otros espacios que no necesariamente es radio y televisión, en donde se pueden difundir las plataformas y el posicionamiento de los candidatos independientes sin necesidad de pensar que se les está promocionando a los candidatos independientes, simplemente se le está dando a conocer a la ciudadanía. Si un día se acerca uno y te dice, quiero tu apoyo porque soy Juan Pérez y estoy como candidato independiente para la senaduría, ¿no?, saber un poco quién es, ¿no? Ya claro, conocerlo a lo mejor previa a que él te venga y te explique toda su auxiliar o no quién es la persona a la que le vas a otorgar el apoyo. Claro, lo que habíamos dicho precisamente de los 4 minutos además, claro, son los 4 minutos cuando ya tienes el apoyo. O sea, los 4 minutos son el registrarlo, pero me imagino que la mecánica, y lo hemos visto en algunos medios de comunicación, pues es el candidato y sus auxiliares salen a la calle a pedir literalmente a los ciudadanos, si pueden hacer, no sé, pueden hacer mítines, pueden hacer reuniones informativas, pueden hacer muchas cosas, pero al final es buscar a cada ciudadano uno por uno, decirle, soy fulanito de tal, te ofrezco esto si llego a tal cargo de elección popular y pues necesito de tu apoyo para poderme registrar como candidato independiente. Yo creo que aquí estamos frente a una cuestión de una lógica verdaderamente aplastante. Como bien dices, ¿cómo puedo yo sentir que realmente empatizo con un precandidato y darle, por tanto, mi apoyo ciudadano para que él se pueda registrar si no sé ni quién es? Mucho menos las propuestas políticas que pueda traer. Esto quizás sea una cuestión que el legislador debería de tener en cuenta para esas futuras reformas que, insisto, no creo que tarden mucho en llegar, pero que tiene que darse cuenta el legislador de que el ciudadano debe dar a conocer su postura política, su oferta política, y decir, pues yo les ofrezco si llego a tal cargo esto, esto, esto y esto. Y usted sabrá, porque además el hecho de dar el apoyo ciudadano tampoco condiciona al día de la elección. Hoy le puedo dar mi apoyo ciudadano para que se registre a un candidato independiente, no a más, uno solo, eso sí, no se puede repetir el apoyo, pero el día de mañana yo a lo mejor voto por otro candidato independiente, por un partido político, exacto, ¿no? Pero sí, efectivamente, el hecho de manifestar cuál es su plataforma, su ideología, las propuestas, etcétera, yo creo que sí deberían de ser operativas incluso para los precandidatos, ¿no? Porque pues, ¿cómo obtienes el apoyo ciudadano o en base a qué si no, ni siquiera te conocen, ¿no? Ya sabemos que la Corte ha dicho que pues, son de naturalezas distintas las candidaturas independientes y las candidaturas presentadas por los propios partidos políticos. ¿Qué es lo que se dice sobre este tema? Porque, bueno, pues hablamos de la acción de inconstitucionalidad número 22 y sus acumuladas de 2014, en la que pues ya justo cuando viene la reforma, pues empiezan a impugnar sistemáticamente ante la Corte y la Corte dice, pues sí, efectivamente no son de la misma naturaleza, ¿no? Y lo estamos viendo en la práctica. ¿Tú realmente crees, Osiris, que pues, se podrían hacer ajustes desde el punto de vista legislativo? Porque ya hemos dicho, nosotros como órgano jurisdiccional estamos atados de pies y manos, en cierto modo el Instituto también, la Corte también. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para no hacer de ninguna manera nugatoria, o por lo menos no dificultar el ejercicio del derecho a ser postulado de manera independiente? Sí, bueno, a mí me parece también aquí muy importante decirle al auditorio, a la gente que nos está viendo, que cuando se emite una nueva ley, de entrada, ¿no? Esta ley normalmente es impugnada, la ley electoral, y resuelve la Corte estos temas.
Y esto es de forma previa a que los asuntos obviamente lleguen aquí, a que la ley ya se esté aplicando, digamos, puntualmente, como es el caso ahora. Sí. Entonces aquí ya tenemos una serie de decisiones de la Corte del 2014, en esta acción de inconstitucionalidad que comentas, 22, 2014 y sus acumuladas, que ya establecieron un criterio. Pero yendo a tu pregunta, es decir, si los aspirantes podrían contar o sería conveniente que contaran con mecanismos de difusión, si no los mismos de los partidos políticos, algo similar. Bueno, es que me parece precisamente que la idea del candidato independiente es presentarse a la ciudadanía y decir, a ver, yo no tengo nexos con los partidos políticos, si los tuviera, pues estaría ahí, ¿no? Claro, y vendría por un partido político. Yo soy una opción diversa, pero además sí soy competitivo. Entonces, ¿cómo demuestro que soy competitivo? Es decir, no van a votar por mí los 40 condóminos en donde yo radico, en el condominio, sino que pues sí voy a darle competencia al candidato postulado por un partido político. ¿Cómo haces eso si cuando vas a iniciar tu procedimiento de postulación, digamos, tu aspiración, solo te conocen los 40 condóminos? O sea, me parece que la lógica ahí es que el ciudadano tiene un trabajo, es conocido por la ciudadanía, que hay personas de esta naturaleza y conocen al médico o conocen al ingeniero o al abogado porque está preocupado por la colectividad, porque ha hecho gestiones, sin estar afiliado a un partido político, porque quiere ayudar a los demás, porque a lo mejor surge de un problema personal o de una situación que quiere atender y luego lo va generalizando y la gente sí lo conoce, la población sí lo conoce. Y aquí creo que está la complicación. O sea, cuando uno tiene de referencia a los partidos políticos, pues en automático que quiere homologar. Es que si viniera por un partido político tiene todas estas opciones. ¿Y si es candidato independiente? Y si quiere ser independiente, ¿cómo le hace? Bueno, cuando sea candidato ya tiene a su disposición los medios, pero antes como que sí se le exige este esfuerzo de decir, oye, muestra que te conoce un número de personas que es 2%, pues en el caso de los senadores, o 1% si es el aspirante a candidato presidencial, para que, bueno, con ese mínimo, ¿no? Pensando que votarían más personas por ti, pues ya se te pueda tomar en serio, aparecer en la boleta y que seas competitivo, ¿no? Me parece que obedece a esta diferencia de que no vienes de una estructura, que además el partido va a continuar ahí, ¿no? En cambio pierda o gane. Sí, en cambio... Bueno, es algo que no alcanza el 3%, pero... Pues, se te darán recursos si llegas a ser candidato. Entonces, bueno, aquí hay algo que me llama a decir, pues demuestra, ¿no? Que sí, como no vas a hacer una estructura permanente como un partido, solo vas a estar para esta elección, bueno, que sí habría gente suficiente que votaría por ti. Entiendo que esa es la lógica. Claro, yo digo, por lo que hemos visto hasta ahora, los candidatos que más apoyos o más porcentaje de ese apoyo requerido han conseguido han sido aquellos que ya eran figuras públicas, ¿no? La política es muy ingrata, porque al final requiere precisamente eso, ¿no? Es decir, ser conocido, bueno o malo, porque esto no habla de la calidad del político en este caso, ¿no? Pero ser conocido ya es de por sí una ventaja, ¿no? Porque estadísticamente, pues, las probabilidades de que alguien nos vaya a dar apoyo ciudadano, si hemos aparecido, por ejemplo, en medios masivos de comunicación, y estoy pensando en quienes ya han tenido vida pública, dentro y fuera de partidos, porque tenemos casos en los que muchos han salido de los partidos políticos para convertirse en candidatos independientes, otros que ya fueron candidatos independientes y ya ganaron un cargo de elección popular, ahora van por otro más, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues en el gobernador de Nuevo León, estoy pensando en Kumamoto, en el caso de Jalisco, estoy pensando en Margarita Zavala, estoy pensando incluso en Pedro Ferriz de Con, que son personajes públicos, cada uno dentro de sus ámbitos y de maneras diferentes quizá, pero que también ya son conocidos por la ciudadanía. Y eso facilita mucho las cosas. Y viene la parte ingrata de la política, es cuando no te conocen, ¿no puedes hacer política? Claro. Es una pregunta. Es que es justo lo que comentaba, ¿no? Creo que aun y cuando entiendo las razones de la reforma y empezar a contemplar estas candidaturas independientes, lo cierto es que al final del día la competencia no es la misma. O sea, no viene igual un candidato de un partido político, una candidata de un partido político que un candidato independiente. Incluso, o aún cuando sean estas figuras que tú mencionas, ¿no? Creo que traen una desventaja
pues grande respecto de cómo entran en la competencia y cómo van a entrar a competir. O sea, si bien es cierto, son figuras que traen un respaldo ya de otras personas, aun y cuando hayan pertenecido a partidos políticos y si hayan salido o hayan sido figuras ya de cargos de elección popular. Lo cierto es que al final del día, por las restricciones que el legislador impuso en la ley y en la Constitución, impide que las candidaturas independientes realmente lleguen a una competencia equitativa, ¿no? Claro. O sea, creo que de alguna manera puedes incluso pensar que hay una competencia no desleal, pero con unas reglas no muy favorables para las candidaturas independientes. O sea, no solamente el porcentaje que necesitan para ser candidatos independientes, sino los espacios a los que se les permite dar acceso, cómo difunden sus plataformas, ¿no? Entonces, no es lo mismo traer una estructura de un partido político detrás que te apoye a un candidato independiente que con muchos apoyos que tenga, pues la verdad no siempre es lo mismo. Entonces, creo que es un buen ejercicio lo que se está haciendo y han sido reformas muy pues aplaudibles, incluso las decisiones de los tribunales constitucionales o de los tribunales electorales también han sido decisiones interesantes, pero esto es un camino largo que viene y hay que ver en estas elecciones si realmente las candidaturas independientes no solamente lo que están generando es una fracción del voto y que al final el resultado sea un poco complicado para ver quién es la persona que va a detentar el poder, ¿no? Habrá que replantearse después de esta elección si vale la pena continuar con una candidatura independiente de cara a un sistema democrático como el que vivimos. O afiliarse a un partido político. O sigue siendo mejor tener un sistema de partidos, ¿no? Claro. Habrá que ver, ahora que termine estas elecciones, si sigue valiendo la pena mantener las candidaturas o no. Sí, ya digo, de manera de colofón, porque bueno, pues siempre el tiempo se nos agota rápidamente. Yo quisiera decir una cosa y tiene que ver con el descontento ciudadano en términos generales. Hemos visto, por ejemplo, los sistemas normativos internos, cómo se han ido apartando de los partidos políticos tradicionalmente. La única diferencia que puede haber precisamente entre un gobierno sustentado precisamente en criterios normativos propios de una comunidad, de un pueblo indígena, es que ahí todo el mundo se conoce. Entonces, aquí lo importante, creo yo, que el meollo de este asunto, para poder salvar muchas de las dificultades que tienen los candidatos independientes, es darse a conocer. Pero, y además, que quien otorga el apoyo, eso no es un compromiso de que va a votar por la persona. Claro. O sea, te doy mi apoyo para que tú te puedas registrar y a lo mejor para que haya más competencia, más jugadores, claro, ¿no? Claro. Pero eso no significa que a la hora de estar en la urna vaya a votar por ti, ¿no? Sí, eso es algo fundamental y creo que cerraremos nosotros este programa diciéndoles a los ciudadanos que hagan el favor de ver nuestro programa, que efectivamente el hecho de dar el apoyo a un candidato independiente no condiciona su voto en el mismo sentido para el día de la jornada electoral. Eso también es muy importante también, porque si ustedes creen en las candidaturas independientes, también pueden acercarse al propio candidato. El candidato no tiene necesariamente que ir a buscar siempre a la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso es importante. Si usted es un ciudadano que siente empatía por quienes de manera totalmente ajena a los partidos políticos deciden participar en la cuestión de gobierno, de hacer vida pública en nuestro país, pues busque usted al candidato independiente de su preferencia y pues déle su apoyo para que se pueda registrar, ¿no? Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía, invitándolos, por supuesto, a que se acerquen a estas sentencias. Repetimos, son los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 984 y 989, ambos de 2017. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral.
Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.